Muy buenos días, chicos. Hoy tenemos un nuevo día de actividad y la actividad correspondiente al día de hoy es investigamos en diversas fuentes los orígenes de las manifestaciones culturales, parte 2. Lo desarrollaremos en el área de personal social. Muy bien, chicos, entonces sabemos cuál es el título de esta actividad, ¿no? Lo que podemos leer aquí. Recordemos un poquito lo que hemos hecho días anteriores. Ustedes han cumplido la función de investigadores, historiadores y investigaron sobre el origen de las danzas que habían escogido, ¿no? Primero planteaste preguntas, diste respuestas que creías que podía ser, luego interpretaste fuentes históricas, es decir, observaste en las imágenes y leíste textos. Luego investigaste más cómo es que se aparecían estas danzas. El día de hoy, chicos, como sabemos, el título es Investigamos en diversas fuentes los orígenes de las manifestaciones culturales, parte 2. En la actividad de hoy explicarás tus conclusiones sobre el proceso que has realizado y por qué en una danza existe la presencia de elementos culturales originarios de otras culturas. Es decir, ahora vas a explicar ya todo lo que has ido investigando. Recuerda, estos trabajos que has estado realizando es un producto, un insumo muy importante porque más adelante, en otra actividad, elaborarás un reportaje sobre sobre la celebración de las fiestas patrias en familia y lo escribirás posteriormente, ya en otra actividad. Por ello es importante que guardes todas estas actividades. Por ello, chicos, la meta del día de hoy tengamos presente, porque esto es lo que tenemos que lograr. Explicar la presencia de elementos culturales originarios y de otros continentes en una manifestación cultural. ¿Qué manifestación cultural estamos haciendo? La danza. Vas a tener en cuenta lo siguiente. Mira, esto es lo que hemos hecho el día lunes y martes. De repente no te has dado cuenta, pero tú has pasado por todos estos pasos. Como primer paso, planteaste preguntas. Habían preguntas que te dije, a ver, escribe tus preguntas. Entonces tú escribías y luego también yo les planteé preguntas. Y ustedes, como paso 2, formularon hipótesis, es decir, dieron posibles respuestas. En parte crees, el paso crees, interpretaste la información. ¿Te acuerdas que leíste fuentes históricas? Uno de ellos eran las imágenes, observaste imágenes, y otra era que leíste textos. Como paso número 3, comprender el momento de la historia en que aparece la danza que has elegido. Con ese propósito elaboraste tu línea del tiempo. ¿Lo recuerdas? Lo hemos hecho. Entonces tú averiguaste, investigaste, cumpliste tu función de historiador buscando cuándo se había originado esta danza. Y hoy miércoles harás esto, el quinto paso. En la investigación de un historiador o una historiadora, vas a elaborar explicaciones sobre las causas y consecuencias de hechos ocurridos, así también como describir y explicar qué cosas han cambiado y qué cosas no han cambiado a lo largo del tiempo. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué estamos haciendo la investigación? Sobre las danzas, o sea, qué ha ido cambiando y qué no ha cambiado en todo este tiempo. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué harás entonces? Lo primero que escribirás una explicación. ¿En qué consistirá? Una explicación sobre el origen de la danza que elegiste para continuar investigando. Es decir, vas a seguir hoy día con la investigación. ¿Qué vas a investigar? Sus características, los aportes que recibió de otras culturas y las causas para que se dieran cambios. O sea, ¿por qué tuvo que cambiarse? ¿No? Por ejemplo, hablará sobre su vestimenta, música, así como su importancia para conservar nuestra identidad. Entonces escribirás una explicación tomando en cuenta todo lo que se ha estado mencionando aquí. Antes que escriban su explicación, que es la meta del día de hoy, van a responder las siguientes preguntas. A ver, ¿qué nos dice? De acuerdo con las fuentes que revisaste, es decir, tus fuentes históricas que has revisado para hacer tu línea del tiempo, para lograr tu investigación, responde las siguientes preguntas. Primera pregunta, ¿cuál es la danza tradicional que elegiste? ¿Por qué? A ver, entonces vas a escribir cuál es la que elegiste para hacer tu investigación desde el día de ayer en donde elaboraste tu línea del tiempo y vas a explicar por qué elegiste esta danza. ¿En qué año y época se originó y cómo? A ver, entonces vas a escribir en qué año ha sido y en qué época fue que se originó esta danza y cómo fue que se originó. Entonces vas a escribir ahí también su respuesta. ¿Por qué los antiguos peruanos practicaban la danza que elegiste? ¿Por qué? A ver, en tu investigación has tenido que lograr
encontrar esa información de por qué lo practicaban mucho más antes, ¿no? Luego la siguiente pregunta, ¿qué cosas han cambiado respecto a la práctica de la danza? Es decir, ¿cómo era antes y cómo es ahora? Ahí puedes explicar cómo era en la época prehispánica, luego cómo era en la época virreinal y por último cómo es ahora en la época republicana. Vas a explicar entonces. Por última pregunta, ¿cómo contribuye esta danza a nuestra diversidad cultural? A ver, ¿en qué contribuye? De repente, al desarrollo de las tradiciones y culturas de nuestro país, ¿no? Entonces tú ahí vas a responder cada una de estas preguntas. Ahora sí vas a escribir tu texto. Escribirás un texto de 2 párrafos o más para explicar el origen de la danza que has elegido para continuar investigando. Ahora vas a investigar sobre, ahora tienes que buscar más información para que armes tu texto. Vas a tener en cuenta lo siguiente. Primero, características de la danza. Número 2, los aportes que recibió de otras culturas esa danza que has elegido. Los cambios que se han dado, así como su importancia en nuestra diversidad cultural. O sea, qué cambios se ha dado durante las épocas, ¿no? Y por último, en la descripción, en lo que vas a hablar en tu texto, tienes que mencionar en qué año se originó y durante qué época. Entonces, con todos esos puntos vas a elaborar tu texto. Mira aquí, te muestro un ejemplo, según los puntos que me pide anteriormente para hacer mi texto. ¿Cuál es mi danza que escogí yo para investigar? Es la danza de los caporales. Puse un título. Ahora, ¿qué te dice? Se caracteriza por ser una danza de movimientos ágiles y atléticos. En los varones, especialmente, hacen gala de giros, contorsiones, patadas al aire, saltos acrobáticos y acompañamiento de gritos de coraje y euforia. Pues su estilo musical tiene ciertos aires y ritmo marcial. Mientras que las mujeres se destacan por mostrar y resaltar la sensualidad y feminidad a través de vestuarios y de los movimientos gráciles. Va acompañado de instrumentos de viento como la quena, la zampoña y los pitos y otros instrumentos como el charango, la conga y las maracas. Todo lo que yo escribí de verde son lo que caracteriza esta danza. Esos puntos te están pidiendo. A ver, ¿qué más dice? Es una danza folclórica practicada en el altiplano, compartida por Bolivia, Perú y Chile. Mira, ahí está diciendo los aportes de estas culturas. Recreada y representada al público por los hermanos Estrada Pacheco, que fusionaron diversas manifestaciones de las danzas del altiplano y se inspiraron en el personaje caporal de La Saya. Mira, fue una fusión, ¿no? Una fusión de diversas manifestaciones de danza del altiplano. Aquí te está diciendo los aportes de otra cultura. Ese es el punto que te están pidiendo. Ahora, los cambios que se han dado, mira, te pedía qué cambios se iba a dar, ¿no? Los cambios que se han dado en las diferentes épocas han sido diferentes. En un principio no se llamaba así, que se expresaba de otra manera. Las danzas, como en la época prehispánica, las danzas representaban para preservar la cultura. En esa época, asimismo, en la época prehispánica se hablaba del taqui, que era una representación conformada por cantos y danzas. En la época virreinal, muchas danzas cambiaron en su vestimenta, utilizando prendas de origen español. Pero la danza de los caporales tuvo origen en la época virreinal. Ahí mostraba algunos antecedentes de los caporales. Los caporales es importante en nuestra diversidad cultural. Mira, te está diciendo ahora por qué es importante, ya que forma parte de nuestras danzas. Asimismo, favorece el desarrollo de nuestras tradiciones y costumbres. Ahora, mira, ahí te está respondiendo los cambios que se ha dado, que busqué en la información de las historias de las danzas y también por qué es importante en la diversidad cultural. Por último, esta danza aparece como caporales en la época republicana, estoy mencionando la época, y en el año 1969. Luego pasaron los años e ingresa a Perú recién en 1975, en una fiesta del Inti Raymi. Luego participó en Juliaca en un festival folclórico de ese lugar. Hasta la actualidad, en el 2020, los caporales se presentan en la fiesta de la Candelaria en la región Puno. Mira, ahí estoy mencionando todos los puntos que me piden. Ahora ustedes van a hacer lo mismo con su texto. Yo utilicé 3 párrafos. Ustedes pueden utilizar 3 párrafos o más párrafos para realizar. Al terminar de revisar tu texto, ahora reflexiona y responde con estas preguntas. ¿Qué sabías de la danza antes de investigar sobre ella? O sea, ¿qué conocimientos tú sabías?
¿Y qué sabes ahora? ¿Y qué te falta por investigar? Todo eso lo vas a contestar. Otra pregunta, ¿lograste cumplir la meta del día de hoy? ¿Cómo lo hiciste? O sea, si has logrado escribir tu texto. Y al terminar esto, muy bien, chicos, entonces lo lograste. Lograste la meta y cumpliste la actividad del día de hoy. Muy bien, chicos. Entonces, al terminar todas las actividades en familia, ahora vas a compartir en familia. Lo primero que vas a hacer es enseñarle tu texto que has elaborado, ¿no? Y explicarle todo lo que has escrito en tu texto, el origen de la danza, sus características, los aportes que ha dado y cómo ha ido cambiando, en qué época se dio, en qué año. Vas a explicarles todo ello. Y también puedes pedir a tus familiares que te comenten sobre alguna danza que ellos saben, ¿no? De repente saben su origen, quiénes la crearon y cuándo se va. Entonces vas a pedir también información a ellos. Y con ello, chicos, terminamos todas las actividades correspondientes al día de hoy.